Vamos a Hola, hola, ¿cómo meternos. están? Dios les bendiga a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Estamos contentos y expectantes esta hermosa noche Amén. de estar con todos ustedes. Y bueno, vamos a compartir, vamos a empezar a compartir en lo que se van conectando. Pero ese es tu... Lo que se van conectando. Muy bien, vamos a ver aquí. Ese, ¿no? Muy bien. Vamos a checar nuestro audio. Muy bien, bendiciones familia, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a su programa La Hora de tu Milagro. Y hoy, bueno, pues hoy estoy con una mujer hermosísima que nos acompaña el día de hoy en nuestro programa, que es mi esposita, la pastora Karen. Y bueno, pues vamos a esperar que se vayan conectando un momentito. Vamos a esperar que se vaya conectando la gente. Y vamos compartiendo, vamos a comenzar compartiendo el en vivo para que más personas puedan recibir una palabra de parte de Dios. Y en lo que la gente se va conectando, vamos a poner una alabanza. Y vamos a esperar que la gente se vaya conectando en esta hermosa noche. En esta hermosa noche. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a poner una alabanza en lo que la gente se va conectando y vamos a esperar un momentito nada más. Bendiciones, Almita, Caro. Dios les bendiga. Están conectadas. Díganme cómo se escucha, por favorcito. ¿Se escucha bien la alabanza? ¿Se escucha bien mi esposa? Por favorcito, váyanme diciendo ahí. Sí, escucha bien. Ahorita en lo que termina la alabanza, vayan compartiendo, vayan dándole like. Si quieren que oremos por ustedes, de igual forma vayan escribiendo ahí sus peticiones. En un momentito vamos a comenzar. Amén. Háganme el favor de ir compartiéndolo en sus grupos de WhatsApp, compártanlo en algún grupo de familia, en su muro de Facebook. Vaya ayudándome a compartirlo. Amén. Se escucha perfecto. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos aquí. En cuanto termine la alabanza, comenzamos con nuestro programa del día de hoy. Empezamos. Imposibles para él, su obra en mí completará, su obra en mí completará. Vayan compartiendo, por favorcito, compartan con sus amigos, su familia. Hoy vamos a tener un programa muy, pero muy bendecido, así que váyanlo compartiendo. Su espíritu fluye en mi ser. Creo en ti. Bendiciones, Almita. Carito, bendiciones, y que Dios te bendiga mucho. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Vayamos compartiendo, compártalo con más personas. Que eso sea de mucha bendición para mucha gente. Váyalo compartiendo, por favor.
milagros tú harás. Si usted tiene alguna petición, de igual forma, escríbala porque vamos a estar orando por ustedes al final. Si usted quiere contarnos su testimonio o quiere ser parte del programa, igual mándenos un mensajito. Yo quiero contar mi testimonio. Amén. Dios que está por mí. Vaya comentando, vaya compartiendo. Vaya conectando con más personas. Yo sé que Dios tiene una palabra para todos nosotros en esta noche, así que vaya compartiendo, vaya compartiendo. Déjenos el nombre de su familia, Para orar por de ellos. sus hijos, para poder orar por ellos. Yo creo en ti. Vaya, vaya compartiendo, comentando. ¿Cuántos creemos que Dios sigue haciendo milagros todavía? Coménteme ahí, amén. Yo creo en los milagros. Creo en un Dios de milagros. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Muy bien. Muy bien, pues Dios nos bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, familia? Espero que todos se encuentren muy bien. Deseamos que estén en casita muy bendecidos y lo más importante, que el Señor Jesús sea el centro de siempre todo lo que hacemos, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues hoy tengo una invitada súper hermosa, ¿verdad? Mi esposita, la pastora Karen. Y bueno, pues hoy queremos compartir con cada uno de ustedes, con todos los amigos, hermanos, hijos de la casa, queremos compartir lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida, en el ministerio. Pero bueno, lo más importante de esto es siempre darle toda la gloria al Señor Jesús. Amén. Así que, mi amor, ¿qué expectativa tienes del día de hoy, de lo que vamos a platicar? Pues mientras estábamos armando todo esto, yo, pues sí, dentro de mí le pedí a Dios que justamente podamos llegar a las personas indicadas, que parte de nuestra experiencia la podamos compartir con ellos, porque a veces yo creo, ¿no? Y alguna vez siento yo que estuve también en ese lugar, de que los milagros, las cosas maravillosas, solo le pasan a los pastores, solo le pasa a la gente que está por encima de nosotros, y no, la verdad es que los milagros ocurren todos los días. A todas las personas Dios les da un milagro. Entonces yo sé que aquí más de uno va a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios sigue haciendo en su vida, ¿no? Amén. Sí, claro. Y es que lo platicábamos hace 8 días con el pastor Guerrero de la importancia de testificar, porque Así la es. palabra nos enseña y dice que nosotros hemos vencido al enemigo por la sangre de Jesús y por el poder del testimonio. Y mucha gente, siendo cristiana, siendo hijos de Dios, a veces retenemos el testimonio y no sabemos que en el testimonio realmente está el poder para poder transformar una Así vida. es. Muchas veces nos lo guardamos, como Sí. que es para nosotros y nadie más tiene que saberlo, nadie más tiene
¿Por qué saber lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Y justamente ahí es donde podemos nosotros darle el mensaje a alguien más y que esa persona sea salva. Amén. Entonces creo que es bien importante el poder compartir lo que nos pasa, lo que nos sucede, por muy pequeño que sea. A veces decimos, es que no vale la pena o no es importante. A veces como que la pena, ¿no? La vergüenza. Sí, la pena Yo de, me ay, acuerdo, no, me da miedo. que antes, cuando yo empecé mi caminar con Dios, el primer pastor que yo tuve, me acuerdo que antes de comenzar la prédica los domingos o entre semana, había un tiempo de testimonios. Sí. Y entonces la gente pasaba y testificaba, Dios hizo esto, hizo el otro. Y es algo que vamos a comenzar a retomar en la iglesia. Sí, como que se ha perdido mucho. Sí. Como que igual ahorita que dijiste eso, yo también me acuerdo que cuando iba a la iglesia, bueno, siempre iba a la iglesia, pero cuando estaba más pequeña, siempre terminaba como este momento de alabanza, de adoración. Había un inter de unos 10, 15 minutos y el hermano que va a testificar, el hermano quiere pasar a dar las gracias. Y siento que también de alguna manera eso se ha perdido en las iglesias, Sí. ¿no? Como que van los hermanos también así como que es que yo quiero testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero como que se ha quitado ese espacio de pasamos de una cosa a otra y rápido, ya. ¿no? Sí, como hay va. que darle No, lugar al Señor, amén. Así es. Así que, bueno, mi amor, quiero que nos cuentes cómo ha sido tu caminar con Dios ya como pastora, porque mencionas que toda la vida has sido cristiana, Sí. pero quiero que me cuentes cómo ha sido tu caminar como pastor en estos 5 años y qué milagros Dios ha hecho en tu vida o qué milagros tú has visto que Dios ha hecho. Pues sí, para los que no saben, pues yo nací en cuna cristiana, como se le dice, ¿verdad? Pero sí, yo creo que hubo un tiempo donde sí le batallé mucho, donde sí, de plano, pues yo no quería nada con Dios, ¿no? Yo creo que fue el tiempo de mi hermano, fue donde de plano yo no quise nada con Dios, a pesar de que iba a la iglesia, a pesar de que yo le echaba porras a mi familia, ¿no? Para que no nos fuéramos para abajo. Siento que fue ahí donde yo me desconecté totalmente de la iglesia, del querer saber de Dios. No quería absolutamente nada. Yo daba otra cara, pero yo por dentro estaba, la verdad es que estaba muy rota, muy, muy, muy mal. Al grado de hacer cosas que pues no eran correctas, ¿no? Y creo que cuando yo en algún momento de ese transcurso toqué fondo en el aspecto espiritual donde no quería estar yo bien, yo sí le pedí a Dios una señal. Sí le pedí una señal a Dios. ¿Qué pediste? Pues que me hablara. Yo sí le dije a Dios, sabes que yo necesito que tú me hables, porque si no me hablas, yo creo que pues yo me voy a perder, yo no voy a querer ya nada más contigo por pues todos los aspectos que habían pasado anteriormente con la vida de mi hermano y Dios me habló una noche, lo pude escuchar tan audible, de verdad que fue una cosa tan bonita, tan maravillosa. Para mí eso es un milagro, claro. el que Dios me haya hablado, me haya salvado literalmente la vida. Ese día me acuerdo y te lo platiqué, que me habló y me habló así, tal cual por mi nombre, me dijo, Karen, párate a orar. Wow. En ese momento fue como que esta voz no es de mi papá, no es de nadie, ni de mi mamá, esta voz es de Dios que literalmente me habló y me dijo, levántate a orar. Y yo sabía que él era, porque yo le había pedido una señal, yo le había dicho tal cual, Dios, háblame. Háblame porque si no, esto no va a funcionar. Okay. Y yo creo que para mí eso fue un milagro, ¿no? Ahorita justamente me ponía a pensar, muchas veces queremos ver, o para la gente tal vez que no está entendida en esto, el milagro que ellos quisieran ver es como de sanidad, de algo sorprendente, ¿no? Pero lo que te decía al principio, a veces una cosa tan mínima es eso que te puede salvar, que yo hoy le puedo platicar y a muchas seguramente me han escuchado decirles eso, ¿no? Pregúntale a Dios tal cual, háblale a Dios como si me estuvieras hablando a mí y Él te va a responder. Claro. Eso es un milagro. Sí, claro, y es que, bueno, vivimos ahorita en un contexto donde todo mundo dice, ¿verdad?, que le habla a Dios y a veces no habla el Señor, habla otro espíritu.
pero qué importante es poder decirle al Señor, háblame, yo necesito una señal, yo necesito un milagro, ¿no? Así es, Y yo creo que en el nombre de Jesús mucha gente va a comenzar a escuchar la voz del Señor. así es. Amén. Y es hermoso esto porque no siempre, como lo mencionas tú, los milagros son un ejemplo físicos, sino a veces el corazón está cargado de incredulidad Sí. y necesitamos escuchar justamente esa voz que nos abra un panorama al mundo espiritual. Que nos haga entender, ¿no? Que Él está ahí en todo momento, que Él también va a actuar en su tiempo, ¿no? A veces estamos como que muy de, ya necesito que hagas un milagro en mi vida, necesito esto, necesito aquello, pero lo que siempre decimos, a veces como pastores, ¿no? Y sonará muy cliché, pero Dios tiene su tiempo. Amén. Dios sabe en qué momento te va a hablar, en qué momento te va a dar las cosas, porque volvemos a lo mismo. Tal vez si te lo da ahorita, si te da ese milagro en este momento, Sí. te desapareces, ¿no? Y te olvidas de Dios, te olvidas de la iglesia. Entonces yo creo que Dios te va a dar ese milagro, eso que tú necesitas en su tiempo. Amén. ¿Qué requerimos? Paciencia. No, paciencia. Lo que vivimos ahora que fue lo de la pandemia también, el hecho de estar dando comida. Sí, ¿Qué lo dábamos? Cada miércoles. Cada miércoles, ¿no? Cada miércoles dábamos comida. Nosotros empezamos a dar comida como para ¿cuántas personas? Uy, empezamos primero para 15 para 20 personas. Y fíjese ¿no? que algo bien interesante, comenzamos, fue una idea que salió del corazón de mi papá, Ajá. y obviamente del corazón de Dios. Mi papá comenzó diciéndonos, vamos a repartir comida gratis a toda. Primero empezó para la gente de la iglesia. Y bueno, pues la gente de la iglesia pues no fue, pero lo abrimos a la gente de nuestra colonia. Ajá. Y me acuerdo que el primer miércoles que hicimos la comida para la gente, fue como para 15, 20 personas. Más o menos. Y nosotros tuvimos que salir a ofrecerla. Así es, porque no querían acercarse. No querían, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo no había trabajo, no había nada, ¿no? Entonces estaba una crisis, ¿no? Y me acuerdo que a la siguiente semana ya no eran 20, sino ya eran 50 60 personas. Y es increíble esto porque ahorita que me platicas de esto, me acuerdo mucho que la gente comenzó a llegar, sí, pero llegaba porque comenzamos a orar por ellos. Hacíamos una fila y llevaban su topercito y le dábamos una fichita, así es. ¿me acuerdo? Y en lo que se formaban y los iban llenando, ¿verdad? Los botes de la comida, me acuerdo que les dábamos el mensaje de salvación y ahí nosotros, de alguna forma osada, creyendo en que Dios podía hacer el milagro, comenzamos a ver milagros extraordinarios. Sí. Yo me acuerdo mucho de una señora que usaba, bueno, se le dice lentes de fondo de botella, ¿no? Muy gruesos, con una graduación muy, muy alta. Y me acuerdo que comenzamos a orar por ella y por más personas. Y yo me acuerdo ver cómo les dije, quítense los lentes porque Dios los va a sanar. Y esa mujer se los quitó. Me acuerdo que se los quitó y yo dentro de mí dije, me está jugando una broma. Porque a veces pasa de repente como que nos quiere ganar ahí la incredulidad. Pero es increíble porque después de esto la mujer comenzó a ver bien. Sí. De hecho, actualmente la he visto por donde de repente mamá, por ahí nos la encontramos. Sí, y no usa lentes ya, no usa lentes ya. No sé si por aquí esté Rita, pero me acuerdo mucho también de una ocasión, no me acuerdo si ya te habías metido tú o pues ya básicamente habíamos casi ya, nos estuvimos empezando y llegó una señora como de unos 60 años y yo pensé que iba con Rita y yo me acuerdo que le teníamos que gritar porque no escuchaba, era sorda. Sí. Entonces me acuerdo que estando ahí comenzamos a orar por ella y me acuerdo que metí mis dedos en sus oídos y hice así y abrí los ojos y comenzamos a hablar y la señora recobró el oído. Así es. Recobró el oído. La señora también que tenía cáncer. Ese estuvo buenísimo. Ese estuvo muy bueno. Fíjese, platícalo. Fue como la señora llegó como muy desesperada. O sea, sí, la señora literalmente llegó por comida, pero ella iba a que tú oraras por ella, sí. A que se hiciera una oración. Y te empezó a platicar lo que tenía cáncer. Y me parece que en ese momento se sentía mal. Sí, me acuerdo porque ya fue lo último. Sí. Y me acuerdo que yo le dije, bueno, nada más hay frijoles, ¿quiere frijoles? ¿Sí? Y me dijo, sí, pero quiero que hagan oración por mí. Sí. Y ella me decía, es que tengo bultos en mis pechos, tengo bultos, pequeños tumores. Dice, pero yo creo que Dios puede hacer algo.
Entonces comenzamos a orar y yo me acuerdo que comenzó a llorar la señora. Y yo dentro de mí dije, bueno, Dios la está tocando, la está ministrando. Y me acuerdo que cuando dejamos de orar, yo le pregunto a la señora cómo se sentía. Y me dijo ella, sentí como se fueron reventando las bolas. Sí. Y se tocaba a ella y dijo, no tengo absolutamente nada. Así es, y fue maravilloso. Fue increíble, de verdad que yo siempre he creído que los milagros, más allá, sí, obviamente impactan a la persona, claro, pero eso también nos ayuda mucho a nosotros, nuestra fe crece. Nuestra fe se incrementa al grado de querer más. Yo te lo he dicho, ¿no? Yo cuando lo conocí, él me platicaba todas sus historias, todas sus anécdotas, tiene un montón. Y yo siempre dije, yo quiero lo que él tiene, yo quiero de eso que él tiene, porque él me platicaba y en su momento se los irá a platicar. Yo voy aquí y oraba y sanaba, yo iba acá, oraba y pasaba esto. Y yo creo que también fue parte de lo que me enamoró. El aspecto de querer también de eso, porque uno platica los milagros, platica los testimonios, y es querer de eso que tú tienes, Amén. Querer de esa unción, de esa gracia que tiene Dios contigo, ¿no? Entonces, justamente, la gente cuando tú le platiques tu testimonio, cuando tú le platiques tu milagro, se tiene que enamorar del milagro, se tiene que enamorar de Dios y decir, yo quiero eso que ellos tienen, ¿no? Y que se pegue también. Fíjate, amor, que algo bien interesante de esto es que Carlitos, uno de nuestros discípulos más jóvenes que tenemos, Carlitos de 80 años, él llegó justamente para pedir comida. Sí. Y él fue de primera mano de las personas que comenzó a testificar de lo que veía. De lo que veía. Porque hubo una ocasión, y arrebate esa palabra para usted, si de repente hay escasez en casa, hoy se va a romper todo espíritu de escasez. Pero me acuerdo que allá era lo último, ¿verdad? Sí. Y salió Carlitos a decirnos, pastor, ya no hay comida. O sea, literalmente hacían la olla, volteaban la olla de lado y dice, le estamos raspando para que salga porque ya no hay. Ya no hay. Y nos asomamos y había como 15, 20 personas. Había 20 personas. 20 personas. Y yo me acuerdo que dije, Carlitos, pues hasta donde se dé, vamos a darlo. Y me acuerdo que él dijo, sí, un corazón generoso, Carlitos. Sí. De yo doy mi comida para que los demás puedan tener. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que yo veía que la gente pasaba y pasaba y pasaba y pasaba y pasaba. Y adentro las hermanas, tu mamá, y me acuerdo que estaba tu tía Adriana también, ella, bueno, hermosísima, mi tía. Ella tiene igual testimonios justamente de esa temporada, de que ella y otra hermana se encargaban de hacer la comida, pero ellas rascaban y la comida seguía saliendo, literalmente un milagro como lo que el Señor se enseña en la palabra de cómo Jesús oró por los panes y los peces. Literalmente ahí ya no había nada, o sea, ellos testifican que raspaban la olla y se llenó para las 20 personas, nos llevamos nosotros, se llevó toda la gente, y yo creo que creo en el nombre de Jesús que Dios va a aumentar en su casa, va a haber un milagro de provisión, amén, va a haber un milagro de provisión, lo mismo que dice la palabra cuando Elías fue a ver a la viuda de Sarepta, que la harina y el aceite no menguó, de la misma forma pasó, y yo creo que va a comenzar a pasar también en sus vidas. Y esto es fe, finalmente esto es fe que usted lo crea, nosotros lo creímos, esa temporada lo creímos porque era pues para la gente, ¿no? Más que para nosotros, era para la gente, para aquellos en esa temporada que se necesitaba mucho, mucho de Dios, y aún seguimos necesitando de Él, ellos vieran la provisión, ¿no? Y con respecto a esto, lo que decía hace rato, o sea, tú tienes miles de historias, miles de testimonios, vuelvo a lo mismo. Y cuando él a mí me platicaba y me decía, era como que, wow, ¿y cómo le haces, no? Yo, a partir de los 5 años que hemos empezado para acá, es como que me he activado en ese aspecto, ¿no? De ver milagros, de estar presente, de casi tocarlos, pero seguramente tú tienes como uno que de verdad te impactó así. Tal vez en estos 5 años o antes de que dices, este es como el number one que tienes ahí. Ahí, fíjense que hay muchísimos milagros, muchos, pero quiero testificar de uno, y después tengo que hacer una pregunta con respecto a los milagros. Pero yo me acuerdo mucho que una vez fui al Metro Indios Verdes,
y estando ahí había un hombre en silla de ruedas. ¿Te acuerdas que te he dicho? Sí. Estaba este joven en silla de ruedas, 20 años, y yo me acuerdo que yo lo vi de lejos, y el Espíritu me habló y me dijo, ve y ora por él. Y yo, la verdad, siendo honestos, en ese punto yo dije, hay mucha gente, ¿qué pasa si no pasa nada? Porque estoy seguro que muchas veces les ha pasado eso a ustedes también, donde sientes el impulso del Espíritu para ir a orar por alguien, pero a veces el razonamiento, ¿y qué va a pasar, no? La duda. La duda. Yo me acuerdo que yo le dije al Señor, si tú haces que Él voltee, yo voy. Y en eso volteó el hombre, ¿no? Dije, Padre de la gloria, ¿qué voy a hacer? Entonces dije yo, ¿cómo me acerco a él? Y dije, voy a sacar unas monedas y voy a dárselas, ¿no? Y me acuerdo que saqué unas monedas, fui, hablé con él y le di las monedas y comencé a platicar con él cómo se sentía, cómo estaba. Y ahí me di cuenta de algo bien interesante que el enemigo hace. Porque yo me acuerdo que él me dijo, ¿por qué me preguntas cómo estoy? ¿Por qué me preguntas mi nombre? Literalmente este joven carecía, aparte del padecimiento físico, había un problema de identidad. Y yo me acuerdo mucho que cuando Jesús sana al paralítico, lo primero que le dice es hijo. Sí. Le da una identidad, hijo, ¿no? Tu enfermedad se va y ahora levántate y anda, ¿no? Sí, claro. Entonces yo me acuerdo que yo comencé a platicar con él y yo le empecé a hablarle del evangelio, que Jesús lo amaba, que dio su vida por él. Y entonces me acuerdo que yo dije, ¿puedo orar por ti? Y me dijo, sí, ora por mí. Y agarré, ese chico, la verdad no recuerdo su nombre, tenía 25, 26 años, pero él tenía polio. Él me comentó, porque yo le pregunté por qué estaba sin silla de ruedas, y él me dijo, es que mi mamá nunca me vacunó en la polio y me dio polio. Sí. Entonces, toda la gente que sabe de esto, que ha ido a sus hijos a vacunar, la polio es una enfermedad que de alguna forma deforma tu cuerpo. Entonces, este chico tenía las piernas muy delgaditas, las manos hacia adentro, encorvado, y sus piernitas igual dobladas. Yo me acuerdo que como pude, le agarré sus manos, sus dedos muy duros, y le agarré las manos y comencé a orar por él. Y mientras yo oraba por él, se comenzó a reír. Wow. Y yo dije, una de dos, o está endemoniado, o le da risa lo que estoy diciendo. Pero cuando comencé a orar por él, sentí como sus manos de estar duras se pusieron blanditas. Wow. Y él dijo, así me dijo, siento algo bien padre, bien chido por dentro. Yo, ¿qué sientes? Y me dijo él, quiero levantarme. Sí, me acordé de lo que la palabra dice, ¿no? Cuando Pedro dijo al paralítico, pues levántate, ¿no? Tengo oro y plata, pero lo que tengo te doy. Y dije, levántate en el nombre de Jesús. Y él se levantó por primera vez. Después de 25, 26 años, se levantó de la silla de ruedas. Pero te das cuenta el nivel de fe que él manejaba. Eso. O sea, eso es lo impactante, que hay ojalá lo diga de la manera correcta, pero hay niveles de fe que se manifiestan. O sea, si tu fe es pequeña, es lo que vas a manifestar. Si tu fe es enorme, es lo que vas a manifestar. O sea, y el milagro también depende de eso, porque lo hemos dicho muchas veces, tú y yo podremos orar, el apóstol, el profeta podrá venir y orar por usted, pero si su fe es pequeña, si entra la duda, el milagro queda un poco reducido. Un poquito más lento, voy a hablar un poquito de eso, pero me acuerdo mucho cómo este joven pues, se levanta de la silla de ruedas. Y ahí lo primero que sentí, dije yo, wow, ahí mi fe aumentó demasiado. Claro. Mi fe fue lo primero que se elevó y comencé a ver las miradas de la gente. Porque de repente el metro comenzó a llenarse y la gente veía cómo el paralítico se levantó de la silla de ruedas. Y yo dije, quedé impresionado, dije, Señor, gracias, ¿verdad? Porque yo creo que más allá que el milagro fuera para él, yo lo necesitaba, también, ¿no? Entonces creo que ha sido uno de los milagros que más me ha impactado por el hecho de que no solamente vi a ese hombre pararse de la silla de ruedas, sino que impactó mucho mi fe y la importancia de obedecer la voz de Dios cuando Él te dice, veías esto. Pero yo estoy seguro que a muchos de ustedes Dios les ha dicho, veías esto o veías lo otro, y a veces no lo hacemos por duda o por temor. Por temor, yo creo que sobre todo es el temor que nos da de que nos vean. Sí. Yo creo que eso es lo que siempre impacta mucho. La sociedad que nos rodea es como que nos da miedo, a pesar de que escuchamos a Dios, a pesar de que Dios literalmente nos está diciendo, muévete, ve y ora, muévete, ve y haz esto. Nuestro entorno siento que nos cohíbe, como que todavía nos tiene un poquito como que, ay, no, Dios, mejor manda al otro. Mejor manda a otro, ¿no? Sí. Señor, deme aquí y envíalo a él. Sí, claro. Sí, y es que es increíble esto. Y yo quiero preguntarte, amor, ¿cómo ha repercutido en esos 5 años
que tú hayas visto los milagros. De repente cuando hemos ido al hospital, hemos visto milagros ahí, o incluso ella tiene un testimonio de un gato, Lolo, Lázaro. yo lo bauticé como Lázaro. Ya estaba muriendo ese gato, Sí, ya daba las últimas y oramos por él y claro, resucitó el resucitó el gato, gato. literalmente. Sí. Pero yo quiero preguntarte cómo ha repercutido en tu fe, en tu perspectiva de ahora, cómo ver a Dios a través de los milagros. Ha sido una cosa maravillosa porque, como les comentaba, pues yo nací en cuna cristiana, yo, pues, se podría decir que vengo manejando como que este entorno cristiano, ¿no? Desde chiquita, pero el hecho de ya verlos, de ya presenciarlos y de ya estar ahí presente, Sí. tocando todo esto de los milagros, ha incrementado mucho más mi amor, mi fe hacia Dios, lo que realmente quiero, ¿no? Lo que realmente quiero en mi vida es tener a Dios cerca de mí, que Él sea totalmente mi cobertura, porque he visto demasiado a través de la gente. Él me ha mostrado mucho de sus milagros, sanidad, provisión, de todo hemos visto y tú lo has vivido, son 5 años que hemos vivido como de todo y nos hace falta Sí, mucho, claro. o sea, el otro día me ponía a pensar que no es como no hemos todavía ni tocado tantito de lo que Dios nos va a dar, ¿no? Claro, sí. Y eso es un milagro, el hecho de estar aquí. A mí me impacta mucho cómo Dios ha hecho crecer también la iglesia, ¿no? Ha hecho lo que un día yo soñé, se está materializando, ¿no? Y eso es Quiero que mi maravilloso. esposa cuente eso porque para los que no nos conocen, nosotros estábamos en la iglesia en la casa de mi mamá, donde mi papá y algunos más Sí. tíos y pastores comenzaron la obra. Y vamos, mucho tiempo estuvimos ahí, ¿verdad? Y llegó un punto de transición, de cambios, y yo me acuerdo que yo soy un hombre muy desesperado en algunas áreas, ¿verdad? Entonces yo le decía a mi esposa, necesitamos cambiarnos del lugar, necesitamos salir del lugar. El primer lugar donde salimos fue un salón, hermosísimo salón, ¿verdad? Y después regresamos otra vez a la casa donde estábamos al principio, y después yo te dije, hay que salirnos para no regresar, o sea, el aspecto de no regresar me refiero a no volver, porque cuando la gente la sacamos de un lugar, su fe aumenta. Sí. Pero cuando retrocedemos por alguna razón, Como que es, ¿qué onda, no? O sea, ¿para qué me sacaste? ¿Para qué me emocionaste? Entonces yo les decía a mi esposa, vamos a buscar un lugar donde llevar a la iglesia, porque la mentalidad apostólica justamente es eso. Yo busco un lugar grande y Dios lo va a llenar, ¿no? Así es. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a mi esposa, vamos a orar, vamos a ayunar. Y aquí es donde yo siempre digo que no se vale, porque yo ayuno y oro y ella tiene las visiones, ella tiene la revelación. Entonces, quiero que nos cuentes ese sueño, esa visión que tuviste, qué fue lo que el Señor Jesús te dijo y cómo lo viste. Híjole, es que fueron como muchos sueños, bueno, no muchos, pero fueron 3 específicos. ¿Te acuerdas? Que primero te platiqué y en ese momento me rompí porque tal cual te dije, yo vi a Dios, Dios platicó conmigo, me dijo que Él nos iba a respaldar, que nos iba a cuidar, que el camino que íbamos a recorrer, Él iba a estar con nosotros. Tal cual yo se lo puedo testificar a usted. Dios literalmente en mi sueño habló conmigo, platicó conmigo. Yo cuando te lo conté, recuerdas que estábamos sentados en la cama, yo estaba hecho un mar de lágrimas, pero no de tristeza, sino de emoción, de que Dios me había hablado, ¿no? De que yo había podido ver a Dios. A partir de ahí empiezo yo a tener estos 2 sueños donde nos cambiábamos a un lugar más grande. En el primer sueño, pues yo no alcanzaba como a visualizar muy bien, pero sí veía como estas cúpulas de las bodegas, ¿no? Te lo comenté un día. Al siguiente sueño ya veía yo más claro, ¿no? Era una sala o un salón grande, la cúpula de una bodega, ya como que más estructurado todo. Y fue ahí donde me cayó a mí de decir, es el terreno de Porque yo andaba mis buscando, papás, fíjese, ¿no? quiero que vea esto, yo estaba buscando un salón, Sí, pero el Señor le muestra una bodega. Entonces, si yo voy y me meto a un salón, la visión no se cumple. sí, Ahí es donde importante, usted tiene que aprender esto. Cuando Dios te habla en sueños, en visiones, a través de la palabra,
y te da una instrucción para que camines en el milagro, tienes que obedecer la instrucción. Claro, la instrucción. Porque algo te dijo cuando estabas en la visión, ya veías el salón, bueno, la bodega, la viste llena, ¿y qué fue lo que te dijo? Es que fue como muy impresionante el aspecto de ver esta estructura y de que él nos haya confirmado que ahí era el lugar, que era pues literalmente mi papá pues tenía ya construido ese terreno, tal cual, una bodega donde estamos y que ese era el lugar indicado donde teníamos que estar. Y una confirmación de eso fue que ese mismo día, a la hora de la comida, ¿recuerdas que le dijimos a mi papá? Oye, papá, ¿cómo ves que la iglesia, que aquí, que allá? Y mi papá, adelante. O sea, cuando eso pasa es porque hay una confirmación de parte de Dios de que algo grande va a pasar. Y lo que no se hizo en muchos años, porque ese terreno estaba solo como abandonado. Por 8 años más o menos. Se hizo en una semana. Sí. Le echaron un piso, obviamente con ayuda de Dios y de toda la gente de la iglesia. Sí, claro. ¿Verdad? Porque creen en la visión y lo más importante, Dios les bendiga a todos ellos. Un besote a todos ellos. Y esa parte hermosa donde si Dios te da la visión, Él te da la provisión para hacerlo. Y yo creo fielmente que si tú estás escuchando esto y eres pastor y estás empezando la obra, Dios te va a dar tu lugar también. Así es, y es increíble cómo Dios confirma las cosas, confirma el propósito de tu vida. Creo que, no sé para quién sea la palabra, pero ahorita la tengo aquí. El hecho de que alguien está preguntando realmente si es el lugar donde tiene que estar, si no te sientes a gusto ahí, por alguna razón tienes que moverte, ¿no? Y también eso es un cambio, ¿no? Sí. Eso es muestra también de que algo poderoso viene para tu vida. Amén. Milagros van a pasar. Amén. Así es. Y quiero tomar un momentito para saludar a todos los que están conectados. Dios les bendiga mucho. Almita, bendiciones, hija. Carolina Salvatierra, bendiciones. Víctor Villán, gracias por las 100 estrellas, hijo, bendiciones muchísimo. Dios te prospere en tu negocio. Amén. Que anda por acá también. Mari, bendiciones. Mari nos cuenta un testimonio, ella fue sanada de cáncer. Wow. Poderosísimo. Y también, para los que no saben, también Mari llegó junto con su mami a la iglesia. Así es. Y estaba muy mal su mami. Y apenas que tuvimos una visita apostólica, el apóstol Israel le dio una palabra poderosísima. Y ahorita su mami está como de 15 años, ¿verdad? Con una luz. Acá está mi amigo, el pastor Guerrero. Bendiciones, mi pastor. Dios te bendiga. Yo creo que Dios tiene un lugar para ti extraordinario. Cuando te cases se va a desatar esa bendición sobre tu casa. Gloria, gloria a Dios. Muy bien, pues que Dios bendiga a todos los que están acá conectados. Dios bendiga a todos los que están conectados. Y quiero decirles algo bien interesante de esto. Me acuerdo que la última vez que estuvimos en el servicio allá en la casa de mi madre, el Espíritu Santo me decía, mucho antes de que tú quisieras algo conmigo, mucho antes de que tú decidieras seguirme, yo ya estaba preparando ese lugar para ti. Así es. Bueno, no para mí, sino para la iglesia, vaya, ¿no? Para la iglesia, y claro. Literalmente la iglesia ya estaba en un 80%, ¿no? Y yo creo también que alguien está edificando una casa para ti, alguien va a sembrar un terreno, alguien va a sembrar lo que tú necesitas, porque yo creo fielmente que Dios es quien conoce las necesidades y Dios te conecta con la gente, porque de verdad era o es casi imposible comprar un lugar en la zona en la que estamos nosotros en la iglesia, pero construido. Y qué bendición, porque al final del día, pues mi suegro, un hombre de Dios también. Es básicamente, él empezó una iglesia también con su hermano, ¿verdad? Es muy humilde, no quiere que le llamen pastor ni fundador de la iglesia, pero para mí es eso, un hombre de Dios, y de verdad que yo creo fielmente que Dios va a darle a cada uno de ustedes que están sembrando en la iglesia, que están sembrando en el ministerio. Amén. Dios les va a dar lo mismo. La semilla que tú siembras es la semilla que tú vas a recibir, la cosecha que vas a recibir. Y aún ¿ven? Eso es un milagro, lo que platicábamos, o sea, lo que yo les decía al inicio, uno quisiera ver un milagro de sanidad, de 1000 cosas, pero a veces este tipo de cosas es un milagro, ¿no? Sí. Para nosotros es un milagro el poder tener un lugar propio, el poder ver lo que platicábamos hace rato durante el COVID, alimentar
a 50, 60 personas, ¿no? Familias. Era familia, sí, porque Sí. dábamos topper para 4 o 5 personas Sí, claro. más, ¿no? Entonces, esos son milagros. Amén. Y de ahí viene la pregunta básica, ¿cómo opera un milagro, no? ¿Cómo ocurre un milagro? Fíjate que yo creo, bueno, como tal la definición de un milagro, cómo se opera un milagro es una intervención divina de Dios. Sí. Literalmente Dios rompe con todos los protocolos, tiempo, lugar, espacio, materia. Él es una intervención. Dios mete su mano, literalmente, Sí, y rompe toda lógica. Un milagro es algo instantáneo. Un milagro tiene que moverse ahí. claro, Y yo también creo que también hay cosas que frenan los milagros. sí, Porque hace rato hablábamos algo bien interesante, o decías tú algo bien interesante acerca de la fe. sí, Que básicamente, ¿cómo operar un milagro? Teniendo fe. Pero ¿qué es lo que frena un milagro? El no tener fe. Y quiero que, no me malentiende, quiero que mire esto. En una ocasión a Jesús le llegó un grupo de personas ciegas. Eso está en Mateo capítulo 9, verso 28. Y en ese grupo de gente ciega, Jesús hace una pregunta y Jesús dice, ¿creen que puedo sanarlos? sí, O sea, Jesús va al punto, ¿tú crees que yo puedo sanarte? Y ellos dijeron, sí creemos. Y ellos fueron sí, sanados, fueron ¿no? sanados. Entonces, aquí el punto es esa pregunta que Jesús hace, nos está diciendo que los milagros dependen mucho de la fe de la persona. Así es. Yo ahorita me vino a la memoria, en mis primeros inicios, yo me acuerdo que oré por una persona, o es su nombre, que tenía VIH, y ella estaba embarazada. Y me acuerdo que cuando ella pasa, el espíritu me dice, ella tiene una enfermedad de muerte. Y era la primera vez por la que yo oraba por gente así enferma. Y yo recuerdo que yo le dije, ¿crees que Dios puede sanarte? Y me dijo, sí, creo. Y yo le dije, conforme a tu fe se ha hecho. Eres sana en el nombre de Jesús. Amén. Pasó el tiempo y después esta hermana regresó a la iglesia testificando que Dios la había sanado del VIH. No solamente a ella, sino a su esposo que estaba en cama también. Y ahí fue donde Dios me empezaba a usar con palabras proféticas. Yo le dije, la confirmación de tu sanidad es que tu hija va a nacer por un parto natural. Eso es imposible si tienes VIH-Sida. Y esta mujer, mi padre y yo la llevamos al hospital y su hija nació por parto normal y son gente que es sana hasta el día de hoy. Entonces, quiero que miren esto. Muchas veces la fe depende de ti, pero también la Biblia nos enseña que la fe depende de la gente que te rodea. Así es. Porque dice la palabra que hubo unos amigos, unos hombres que llevaban al hombre paralítico cuando rompió en el techo. Sí. Y dice que Jesús vio la fe de las personas, la fe de ellos, no del paralítico, sino la fe de los que llevaron a este hombre. Y de aquí la importancia de reunirte o de creer o estar con gente que crea lo mismo que tú estás creyendo. Exacto, porque ahí es algo bien importante y lo que nos dicen hoy día, depende también tu círculo, lo que decíamos hace rato, o sea, si tú te vas a rodear de gente que no te edifica, la verdad, ¿no? De gente que no te está edificando, no te está alentando a más y al contrario te está bajando, tu fe no va, no crece, no camina. Sí, y es que es bien increíble esto porque a mí me impacta cómo es que Jesús ve cómo rompen el techo, bajan al paralítico y dice la palabra que Jesús vio la fe de esos hombres. Sí. Entonces, muchas veces el milagro no ocurre, no porque Dios sea malo, aparte Dios es soberano, ¿no? Dios es soberano. Pero también tiene mucho que ver esta parte donde se activa la fe, ¿no? Creo que es una parte. Y otra parte tiene que ver con la deshonra. Jesús menciona en Mateo capítulo 13, versos 53 al 58, que nadie es profeta en su propia tierra. Y dice la palabra que por la incredulidad de ellos, Jesús no hizo muchos milagros, o no hizo milagros. Porque la gente decía, ¿que acaso este no es Jesús, el hijo de José el carpintero? Fíjate, porque dice que entró a su ciudad haciendo milagros. Pero cuando lo vieron, dijeron, ¿qué no es Jesús, el hijo de José el carpintero? Y dice que desde ahí justamente operó el espíritu de incredulidad. Y al momento de no creer en Jesús, está cerrando también la honra. La honra, claro. Entonces yo he aprendido algo donde no se honra un manto, donde no se honra a lo que la persona, no tanto la persona, sino lo que carga esa persona, no vas a recibir lo que esa persona tiene. Claro, es que justamente hablamos mucho de honra y la honra tiene que ver mucho con cómo te sometes tú también a tu autoridad, la familiaridad de la que tanto hablamos, sí, claro. ¿no? O sea, que aprendamos también cómo a distinguir
los niveles de autoridad para que también lo que yo le quiero pedir a Dios, ese milagro, eso que necesito, se me puede hacer activado. Porque, fíjense, algo bien curioso que me ha pasado a mí, que yo he visto, es que cuando yo voy a una iglesia de invitado, o cuando voy a una reunión y alguien dice, pastor, ¿puedo orar por mí? Sí. Veo el milagro que ocurre. Sí, en ese momento En ese pasa. momento, veo cómo Dios hace un milagro, Dios hace algo. Luego yo digo, bueno, porque en mi iglesia no. No es que mi iglesia sea mala, No. sino que a veces hay tanta familiaridad que pierdes de vista, Así no es. solamente a la persona, sino en lo que carga la persona. Sí. ¿No? Entonces yo creo que algo que frena los milagros puede ser la deshonra y la falta de fe. Cuando no podemos trabajar en esta área, ¿no? Entonces, hay algo bien interesante también que tiene que ver con los milagros. Mucha gente a veces pregunta, ¿por qué no recibo un milagro? Sí. ¿No? Como que es el cuestionamiento de todos, De todo ¿no? mundo. ¿Por qué si ¿Por qué el pastor, sí y yo no? Ajá, o por qué el pastor oró por mí, por qué la pastora ora por mí y de plano no sucede nada, no pasa nada? ¿Serán ellos el problema? Seré yo. Seré yo. Y ahí justamente entra la duda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ¿Por pasa? qué no se activa? Yo siempre he creído que mucho tiene que ver con la soberanía de Dios, ¿no? Sí. Claro, Dios en su palabra, Mateo capítulo 10, dice la palabra que nos da autoridad para sanar enfermos. Sí, sí, sí. Pero yo siempre creo también que no puedes sobrepasar la autoridad de Dios. Hay un punto donde si Dios dice no, es aunque tú ores y fíjate que eso no es bien pasa. difícil también de entender. Humanamente, Sí. humanamente creo que como personas tenemos un conflicto, ¿no? Y digo tenemos porque en su momento yo pasé justamente por eso de porque ahí sí y acá no. Porque con él sí se pudo y con mi familia no se puede, ¿no? Sí. Pero como dices, o sea, Dios es un Dios soberano y él sabe en qué momento, por qué sí, por qué no, Sí. y no es un Dios malo. No, y ese quiero que miren eso. En la Biblia hay una historia de un rey que se iba a morir. Y Dios le ve al profeta y le dice, ve y dile a tal rey que prepare su casa porque se va a morir. Sí. Va el profeta y le dice, así dice Jehová, papá, te vas a morir, prepara tu casa y todo. Dice la palabra que este rey va a orar, dice que pone su cara sobre su rostro sobre la pared y comienza a decir al Señor, acuérdate de lo que hice, acuérdate de esto, de lo otro, pa. Y Dios le dice al profeta a la mitad del patio, ve y regrésate y dile que tiene 15 años más de vida. Sí, sí. Cualquiera diría, wow, me voy a morir, tengo sentencia de que me muero ya en 2 meses, en 1 mes, y que te digan, tienes 15 años más. Todavía. Tú dirías, oh, es un milagro. Sí. Pero lo que pasó después, dice la palabra, que este rey tuvo un hijo en esos 15 años. Y fue el peor rey de Israel. O sea, Dios quería prevenir justamente eso. O sea, Dios quería llevarse al rey para evitar que naciera un hijo de esa persona o de este rey que fuera el rey más malo de Israel. Y muchas veces Dios permite llevar a cierta gente porque, bueno, en lo personal, no sé si aquí mi amigo el pastor Guerrero o alguien alguna vez ustedes ha orado por esto, pero yo sí le he dicho a Dios, Señor, si tú sabes que en algún momento me voy a perder, o en su momento lo oré, ¿verdad? Ya no, en su momento lo oré. Si tú sabes que voy a perder, o si tú sabes que voy a hacer algo que me va a apartar de ti, prefiero irme contigo, Señor. Sí, y fíjate que justamente eso es, ahí es donde entra el tener fe y la soberanía de Dios. Amén. El creerle totalmente que lo que Él decide es perfecto para nuestra vida. Claro, ¿no? Porque yo creo que el milagro más grande que existe es que la gente reciba a Jesús en su corazón. Sí. Porque al final del día, y eso creo que lo aprende usted, no se enamore del milagro, enamórese del Dios que hace los milagros. Así es. Hay gente que llega a la iglesia buscando el milagro, pero se olvida del Dios de los milagros. Exacto. Y es bien importante esto porque si Dios hace el milagro o no lo hace, Él sigue siendo Dios. Sí, Él sigue siendo Dios, sigue siendo bueno, sigue siendo perfecto y Él va a dar en su tiempo y en su momento. Amén. ¿No? O sea, no podemos nosotros adelantarnos a decir por qué Dios, a veces nos atrevemos también a decirle, es que eres malo, ¿por qué no? O yo he oído que la gente dice, ¿por qué te llevaste a mi familia? ¿Por qué claro. Y vamos, yo siempre creo que Dios es bueno. Sí, es Dios siempre es bueno y tal vez nos cuesta, en el momento, nos cuesta entenderlo, como que nos cuesta trabajo procesarlo, ¿no? Pero
a base de estar cerca de Dios, es como empezamos a entender justamente la soberanía, Amén. ¿no? El hecho de entender de que, ok, mi familia en su momento recibió a Dios, ese ya es un milagro, Amén. ¿no? Como lo dices. Sí, porque al final Lázaro resucitó, Así es. pero tiempo después seguro, pues, obviamente se murió. Sí, El verdadero milagro es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. exacto. Que le hayas entregado tu vida, que tu casa le haya entregado su vida al Señor. Al final del día este hermoso cuerpo pues va a desaparecer. Pero lo más importante es que llegas a la presencia de Dios. Claro, eso es lo más importante. importante y en lo que nos tenemos que enfocar, lo que te decía el otro día, ¿no? A lo mejor tal vez jugando, no lo sé, pero el hecho de decir, mi amor, me preocupan las almas que saben, conocen, pero no hacen nada por acercarse a Dios, ¿no? O sea, yo te decía y oro cada día por ellos, de que se acerquen a Dios, porque el tiempo ya es mínimo, ¿no? El tiempo es mínimo y un milagro sería que toda esa gente que sabe, conoce, se acerque. Y voy a aprovechar ese espacio para decirle a usted que tal vez dejó de ir a la iglesia, que dejó de buscar de Dios. Dios te ama, Dios quiere que regreses a casa. Y el milagro más grande es que vuelvas a tomar la relación con Dios. Amén, así es. Así que lo veo el domingo en la iglesia. En sus iglesias. En sus iglesias. No, amén. Y es que eso es un milagro, eso es algo maravilloso que cada uno espera, ¿no? Que, híjole, tajante con eso, queremos ver grandes cosas, grandes hazañas, pero la mejor y más perfecta hazaña, si se le puede decir así, es que Dios vive en mí, que Dios habite en mí, que yo me mueva, porque Dios se mueve, que yo respire, que yo hable, que yo ame a Dios. Ese es el mayor milagro de todo. Sí, porque vamos a ser honestos, hay gente que hoy ya no está con nosotros, ¿no? Y esa gente daría lo que fuera por un segundo a recibir por a Cristo, cambiado esa decisión. Sí, yo creo que el milagro más grande en ese tiempo es tener una relación fuerte con el Señor. Sí, ¿no? Hoy día es lo que necesita la sociedad del mundo, ¿no? Que tener esa relación tan estrecha con Dios y el seguir todavía creyendo más en Él. Sí, claro. ¿Algo más? Yo quiero decirte algo, tú que me estás viendo, si estás orando por un milagro y no lo has visto, te quiero decir algo y sigue orando, sigue creyendo que Dios lo va a hacer. La Biblia habla de una mujer con flujo de sangre que pasó 12 años enferma, pero no dejó de orar. Y dice la palabra que cuando oyó que Jesús andaba por ahí, dice que la palabra que tomó acción de tocar el borde del manto de Jesús. Sí. No solamente es creer, sino es tomar acción, es provocar el milagro. Tomar la palabra. Tomar la palabra, claro. Si algo que le puedo decir el día de hoy es no deje de orar, no deje de creer, tome acciones, dé pasos de fe, porque cada milagro que Jesús iniciaba, Jesús mandaba a la gente a hacer algo. Si era el ciego, ve y lávate en el río. Si era el ciego Bartimeo, ven, levántate, ¿no? O sea, siempre hay algo que tenemos que hacer. Ve y testifícalo, háblalo, ¿no? Claro. Suéltalo. Entonces, mi amor, ¿dónde nos pueden encontrar? Nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en las redes sociales. Las tuve que anotar, son muchas, las tuve que anotar. Nos pueden encontrar en YouTube, ¿sale? Como Pastor Daniel Marino Oficial, ahí está el YouTube del pastor, con muchas enseñanzas buenísimas, que por ahí todavía hay algunas pendientes por subir, pero tenemos YouTube, tenemos Instagram, lo pueden encontrar como pastora-karen, también como Daniel Marín-MCO, que es el Instagram del pastor, y en Facebook, pues, como Ministerio Internacional Casa de Oración, ¿ok? Ahí nos pueden encontrar, igual con prédicas, mensajes, de todo un poco. De todo un poco, la ubicación también del auditorio para que ustedes puedan ir, nos puedan visitar. Amén. Es la colonia Juan González, calle 3, número 50, así es. En la estación 2 del teleférico, a una cuadra, ahí estamos para servirles, amén. Y bueno, por último, mi amor, me gustaría orar por la gente que nos está viendo. Quiero orar por cada uno de ustedes. Así si usted necesita un milagro, usted requiere un rompimiento en alguna área de su vida, alguna necesidad, tenga la confianza de verdad de escribirlo aquí ahorita en el chat. O si tiene el WhatsApp de la iglesia, mándelo ahí, vamos a orar por usted.
porque yo creo fielmente que Dios tiene un milagro para su vida. Amén. Amén. Así que permítanme, vamos a orar por usted, quiero orar por usted en esta noche, y quiero que tomemos un tiempo para orar, un tiempo para declarar una palabra, y yo le voy a pedir a usted ahí en casita, que si usted tiene una enfermedad, un dolor, si tiene algún padecimiento, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor en la ciática, dolor en la rodilla, donde sea, ponga su mano ahí y active conmigo el poder del testimonio. Amén. Yo he visto mucha gente ser sanada de cáncer, de gente ciega que vuelve a ver, gente sorda que vuelve a escuchar. Yo he sido un testimonio de sanidad, así que yo quiero que usted, ahí donde usted está, ponga su manita donde le duele y voy a orar por usted. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de tus hijos en esta noche. Amado Espíritu Santo de Dios, hoy te pido que seas tú haciendo la obra en cada uno de ellos. Espíritu de Dios, en esta hora declaramos, Señor, por el poder del testimonio y por la sangre de Jesús, Señor, toda enfermedad, todo espíritu inmundo de enfermedad es echado fuera en el nombre de Jesús. Dolores de cabeza, de cadera, dolores en las manos, articulaciones, diabetes, cáncer, miomas, desaparece ahora en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que el poder de la sangre, Padre, aplicamos la sangre de Jesús sobre este pueblo, Señor, sobre este remanente, mi Dios amado. Hay gente que tiene dolores en su riñón derecho. Todo problema en los riñones, infección en los riñones, tumores en los riñones, se va en el nombre de Cristo Jesús. Hay una mujer que nos está viendo que tiene un problema en su vientre, que no ha podido concebir, pero en el nombre de Jesús, el Señor abre tu vientre. Dios va a traer ese testimonio poderoso a tu vida. Vas a cargar el propósito en tus brazos. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre eterno. Gracias porque escrito está, Señor, que tú te llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario. Porque está escrito, Señor amado, que por tus llagas hemos sido curados. Y en este momento envío la palabra, Señor, hasta la casa, los hogares, el trabajo, donde quiera que este mensaje sea escuchado. Envío la palabra de sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si hay algún espíritu inmundo que fue enviado por brujería, por santería, ciencias ocultas, satanismo, si hay algo ahí que el enemigo está metiendo su mano, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo ataque del diablo, echamos fuera toda enfermedad enviada por brujería, se rompe ahora mismo por el poderoso nombre de Jesús y declaramos, Señor, que tú estás haciendo la obra desde ahora, haciendo la obra desde ya, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Declaramos cielos abiertos sobre tus hijos, cielos abiertos sobre cada uno de ellos, Padre, porque yo sé que el testimonio, mi Dios amado, que ellos van a contar, va a traer un rompimiento en la vida de más personas. Te doy gracias, Espíritu de Dios, por lo que tú haces, seguirás haciendo en ese tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. Y quiero terminar con lo siguiente. Si usted recibió un milagro, si usted fue activado en la fe y en este transcurso de la semana usted recibe algo, mándemelo, por favor. Queremos tomar su testimonio para poder compartirlo. Si usted necesita que oremos por usted, escríbanos porque queremos estar orando por ustedes. Y bueno, pues nos vamos a ver el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a ver, tenemos ahí ya programado una entrevista con una pastora también. Así que el próximo miércoles nos vemos con más testimonios, ¿verdad? Cuídese mucho y no olvide que hemos vencido al enemigo por la sangre del Cordero y por el poder del testimonio. Amén. Así que nos vemos hasta la próxima. Cuídese mucho y pórtese bien, que nada le cuesta. Amén. Bendiciones para todos.